con nuestro amigo que ya está en contacto con nosotros. Ahí lo vamos a poner. Pero me cambió la escenografía. Pero ¿cómo es posible, señor? ¿Sigue en Valparaíso o físicamente no está en Valparaíso? ¿Dónde está? No, físicamente estoy en Valparaíso y específicamente estoy en Playa Ancha, estoy en mi casa. Sí, este habitualmente es el espacio que utilizo cuando estoy en el escritorio de mi casa. Y en pandemia era el habitual. Ya, y claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estáis ahí en el Turri? No, lo que pasa es que estoy afecto a un resfrío que me ha tenido bastante complicado, entonces decidí hoy día no ir a contagiar a nadie a mi oficina. Perfecto, ya. Entonces, está bien, fíjate que eso es un buen ejercicio. De repente cuando uno está muy complicado es preferible no traspasarle, ¿no es cierto?, los bichos a los demás. Sí. En la oficina cae uno y empiezan a caer todos, ¿no es cierto? ¿Para qué decir que los colegios? Efectivamente, entonces pudiendo trabajar desde aquí, desde mi oficina casa, porque tengo aquí también un escritorio que me permite estar conectado con todas las cosas que hago habitualmente, mejor trabajarlo desde acá. Exacto. Ahí está don Rafael González Camus, abogado, magíster en Derecho Privado, político porteño del Partido Republicano, y su Instagram es R. González Camus. Oiga, ¿qué le pareció el youtuber este que anda hablando cuestiones ahí de Valparaíso? ¿Cómo lo recibe un porteño? ¿Esto cayó bien? ¿Cayó mal? ¿Ceñido a la realidad? ¿Qué opina ahí? Realmente es triste porque es una realidad que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años. Valparaíso, lamentablemente, la situación de abandono que ha tenido parte de sus autoridades, tanto locales como a nivel central, ha permitido una expansión de una situación de inseguridad en los cerros de la ciudad, específicamente en Playa Ancha, que es el lugar donde anduvo el youtuber. Nos deben llevar a cuestionarnos si efectivamente Valparaíso está caminando paso seguro hacia un horizonte definitivo, claro y próspero. Y claramente no es así. Lo que viene a relatar el youtuber es una realidad que viven cientos de porteños, miles de porteños, que se ven acorralados en sus casas, que tienen que venir a refugiarse en sus propias casas para evitar el flagelo de la delincuencia. Incluso el otro día yo también participaba el día martes de la asamblea de la Fundación Piensa, en que uno de sus investigadores, Ignacio Aravena, daba cuenta de la situación de los locales comerciales que en el centro de Valparaíso han sido abandonados o se encuentran cerrados. Y eso es consecuencia de una sola cosa, la inseguridad que existe en Valparaíso. El programa del youtuber también recorre el plano histórico de la ciudad, o sea, todo el sector del barrio Puerto, y es uno de los lugares en que existen más locales comerciales que se encuentran cerrados precisamente por la situación de la delincuencia. ¿Para qué decir lo que existe en materia de microtráfico en esos lugares? Entonces, hay algo que hay que hacer, pero esto requiere un trabajo mancomunado de la autoridad local y de la autoridad central. Oye, destinar los recursos suficientes también. Rafael, pero ¿es ecuánime, es justo una mirada de una persona que viene, que se baja, ¿no es cierto?, que lo llevan acá, que conversa aquí, que se da una vuelta, que se yo, observa, está bien, pero y se va? Es que no puede, puede tener una imagen general, global, digamos. O sea, tú dices, ¿por qué no lo llevaron también a sectores, por ejemplo, de donde está la Sebastiana, que es un sector mucho más tranquilo, más pacífico, en el Cerro Florida? ¿O por qué no lo llevaron al Cerro Alegre o al Cerro Concepción, donde hay un rubro gastronómico y hotelero bastante pujante para recibir a visitantes de nuestra ciudad? Pero en la realidad de Valparaíso no solamente esos lugares pequeños, como son los que te acabo de nombrar, sino que también una realidad gigantesca. Playa Ancha es prácticamente una ciudad distinta a lo que acontece en el resto de la ciudad de Valparaíso, y necesitamos darle preocupación. Ese mismo youtuber, el día de ayer o antes de ayer, también creo que publicó un mismo video en Santiago, en que prácticamente lo asaltaron porque se fue a meter a un lugar bastante complejo. Entonces, el hecho de que se describa algo a través de este personaje que es extranjero, que es una realidad y que todos los porteños estamos padeciendo día a día, yo creo que no es un tema de justicia o injusticia, es un tema de dar a conocer la realidad y de decirles a las autoridades que ojalá esto sirva para poder ponerle los énfasis en los momentos y en los temas que corresponden para poder revertir esta situación. Valparaíso también hace noticia en el extranjero
porque es un lugar turístico, van a llegar muchos cruceros, van a llegar muchos turistas, y eso lo ha planteado la alcaldesa Camila Nieto en su viaje que hizo hace pocas semanas a Estados Unidos, específicamente a Miami, en compañía de altas autoridades de nuestro sector portuario. Pero para poder presentar a Valparaíso como una ciudad turística, como un destino que es esencialmente patrimonial y marítimo, tenemos que generar las condiciones, y para poder generar las condiciones tenemos que habilitar no solamente el tema de seguridad, sino que también de limpieza y del debido conservación y cuidado que tiene que tener nuestra ciudad de Valparaíso. No puede ser, por ejemplo, que si alguien quiere venir a visitar el centro de Valparaíso no tenga dónde leer, hacia dónde dirigirse, un cuadro explicativo, un simple cartel que diga hacia allá está la Sebastiana, hacia allá está el barrio del Cerro Alegre o Concepción, o ir a uno de los lugares tradicionales de Valparaíso. Todo eso forma parte de un circuito completo que tiene que ser trabajado para posicionar a Valparaíso en un estándar de calidad. Por eso yo no diría que es un tema de justicia e injusticia, sino de que realmente hacer la pega que hay que hacer en materia de gestión comunal. Ya, pero remece indudablemente una opinión así, ¿no es cierto? Y sobre todo que tiene tantos seguidores, gente que obviamente se puede formar cierta opinión respecto a esto. Opinión que muchos, digamos, comparten abiertamente, digamos, en el entendido de que Valparaíso está en una situación lamentable. Ahora, tú has sido súper cauto en criticar a la actual alcaldesa Nieto, ¿no es cierto? ¿Tú crees que hay que darle el tiempo prudente necesario? ¿Cuánto tiempo es el prudente necesario para emitir una opinión respecto a su gestión, Rafa? Mira, efectivamente yo he sido súper cauto. Yo creo que hay que apoyar a la alcaldesa para que le vaya bien, pero todo esto depende de un plan de trabajo que ella tiene que dar a conocer, de tal manera de que cualquier tipo de evaluación va a depender de ese plan de trabajo. Todo plan de trabajo siempre tiene etapas. Una primera etapa a lo mejor tiene que estar haciendo un diagnóstico de cómo recibió la Municipal de Valparaíso, y eso tiene que terminar en un determinado periodo, y ahí tendríamos que ver cómo se inicia la segunda etapa de empezar a reconstruir lo destruido por la gestión anterior. En ese sentido, tenemos que darle ese plazo, pero ella lo tiene que anunciar, y si no lo anuncia, claramente nosotros tenemos que estar súper atentos para poder observar, criticar, si darle ese concepto, ya sea en términos positivos o negativos, para poder apurar el tranco, porque lo que nosotros tenemos que hacer es que Valparaíso surja, y surja rápidamente, y no quedarnos observando siempre los mismos diagnósticos. O sea, al final nosotros no nos podemos quedar en palabras, sino que tenemos que pasar a los hechos, a la realidad, de ejecutar soluciones concretas para los problemas que enfrenta Valparaíso. Y en eso vamos a ser siempre súper condescendientes con la alcaldesa en la medida que se ejecuten aquellas cosas. Si no se ejecutan y simplemente nos quedamos en el diagnóstico, difícilmente vamos a tener palabras de apoyo para ello. Oye, ¿cómo estuvo el fin de semana? Porque fin de semana largo, no para todo, digamos, pero ¿se aprovechó el sándwich en Valparaíso? Mira, si efectivamente Valparaíso tuvo una alta afluencia de público, sinceramente creo que más hacia Viña del Mar. De hecho, para poder llegar a Viña del Mar desde Valparaíso a veces tocaban tacos de hasta 1 hora, y eso era un buen indicio. Incluso hoy día en la prensa local podíamos ver que la capacidad hotelera tuvo prácticamente un 80% de ocupación, y esos son buenos indicios porque significan que están viniendo personas, están dejando recursos, se está movilizando la actividad económica dentro de nuestra ciudad, y eso es un círculo virtuoso, porque en la medida de que se vayan generando recursos en las actividades económicas, vamos generando empleos, vamos generando diversas actividades que permiten fortalecer la actividad local. Perfecto. A ver, 21 de mayo, todavía me acuerdo, 1879, en la Rada de Iquique, estamos en la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y termina con esto que desemboca posteriormente, ¿no es cierto?, en esta fecha que nos enaltece, que habla del heroísmo, de cómo se inmola, ¿no es cierto?, una persona en defensa de la patria. Entonces, eso es lo bonito de este gesto heroico, ¿no es cierto?, de Prat y sus hombres, pero también de recordarlo, porque el mes del mar como que queda antes. Yo no sé si tenemos la misma edad, yo soy mucho más joven, pero resulta que pues no te ríes. Entonces resulta que a nosotros nos metían en el asunto, ya es el mes del mar, qué sé yo, y pasa desapercibido el mes del mar ahora, y para Valparaíso de una manera importante, porque estamos
en un puerto principal, no quiero decir más importante porque San Antonio ya nos aventaja. Sí, mira, yo espero que no pase desapercibido. La semana pasada, tal como en el programa lo recordábamos, estábamos conmemorando el Día del Carabinero, porque se hizo el día lunes aquí por las calles de Valparaíso. Y luego de la ceremonia yo conversaba con la general de zona y también con el almirante, comandante en jefe de la primera zona naval, y le decía, justo pasa desde la celebración de Carabineros a la celebración de la Armada de Chile, durante o inserto dentro del concepto del mes del mar. Y hoy día lunes también toca la coincidencia que se da inicio al mes del mar en una ceremonia que se va a realizar en Viña del Mar, en el Teatro Municipal, pero que está cargada de diversas actividades. Incluso ayer, dentro de las actividades de este gran fin de semana largo que tuvimos, se hizo la carrera o corrida del mes del mar, con el cual se da inicio, y eso también se hizo en Viña del Mar. Había muchas familias. Yo lamentablemente, a mí que me encanta salir a correr por las calles de Valparaíso, de nuestro litoral central, no pude participar por la misma razón, porque estoy resfriado. Pero sinceramente hubo muchas familias y muchas personas que sí participaron. Pero aparte de eso, es característico observar de que los colegios desfilan durante el mes de mayo para rendirle tributo a un héroe de la patria que es quizás el máximo héroe nacional, y todos los colegios de nuestras zonas desfilan ante ese escenario. A mí me tocó desfilar cuando estaba en el colegio, y hoy día se ven todavía muchos colegios, pero así como desfilan colegios, también desfilan instituciones representativas de la ciudad, personales o personas que pertenecen a instituciones en retiro de las Fuerzas Armadas, ya sea del Ejército, de la Armada, de Carabineros, que rinden tributo, y eso me parece que va a ser por el día 18 de mayo, para poder llegar a la celebración del 21 de mayo, que toca la coincidencia que va a ser el último 21 de mayo, tanto del presidente de la República como del actual comandante en jefe, pues ambos ya el próximo año van a estar en otra condición, y vamos a observar quizás un desfile militar para el 21 de mayo, en óptimas condiciones para poder rendir tributo no solamente a los héroes que están en ese día de celebración, sino que también a las personas que dejan sus cargos para el próximo año. Sí. Menos mal que se cambió la fecha también, ¿no es cierto? Porque siempre el presidente o la presidenta que estaba, ¿no es cierto?, tenía que estar corriendo, que le quedaban 3 hojas para leer y tenía que estar justo al otro lado. Entonces era un desbarajuste ahí que no tenía mayor sentido, así que eso se separó, sí. digamos. Lo importante es que el día 21 de mayo sea también la celebración de lo que corresponde, que es las glorias navales, y Valparaíso generalmente se viste de fiesta para esa calidad, y si hacerlo coincidir con la rendición de cuentas del presidente de la República era realmente algo muy que era muy exigente para el mismo día. La pregunta, mira, es bien, digamos, fome, digamos, en el sentido de que puede caer muy mal, pero hay gente que dice, ¿qué 21 de mayo? ¿Qué día de tal? ¿Qué tanta cuestión? No me acuerdo, no tengo idea, nunca supe, nunca... ¿Tú crees que eso está pasando con más frecuencia? Sobre todo la gente joven, que va teniendo otras costumbres, otras dinámicas, otros procesos, y que de repente en el colegio se meten el 21 de mayo, y hay muchos quienes opinan eso ya no tiene mucho sentido actualmente. Por eso la reflexión, no sé qué piensas tú, Rafael. Mira, yo puedo compartir esa apreciación porque es real. Hay mucha gente de nuevas generaciones que han ido olvidando los sentidos históricos, los que han permitido el fortalecimiento de la patria. O sea, al final, Chile, el que vivimos hoy, es consecuencia también de muchos hitos que acontecieron en el pasado. Nosotros no podemos desconocer ese pasado. Pero cuando uno está presente en estas actividades que son quizás protocolares, los desfiles, uno también empieza a observar cómo es el comportamiento de las personas que acuden a ellos. El tema de los desfiles, por ejemplo, de los personales en retiro de las Fuerzas Armadas, era algo que se había detenido en el tiempo y hace como 5 años que se reeditó, y cuando uno va a esa actividad ve la gran cantidad de familias que se hace presente en ese tipo de desfiles, y cuando uno ve esa gran cantidad de familias dice, bueno, algo está presente que permite recordar este hito, este hecho, y a las personas que rinden honores, a las personas que se está rindiendo honores, que son los héroes de las glorias navales. Pero también el día 21 de mayo, cuando desfilan las fuerzas de presentación, también ve mucha gente alrededor de la Plaza Sotomayor el 21 de mayo, y después cuando las fuerzas de presentación
recorre la ciudad de Valparaíso, también es mucha gente la que lo sigue. De tal manera de que no es algo que pase desapercibido para la totalidad. Hay muchas personas que mantienen viva esta fuerza, que mantienen viva el espíritu de respeto a nuestros héroes nacionales y también a nuestras tradiciones patrias. Y es ese espíritu el que tenemos que mantener vigente. Que haya otras personas que a lo mejor quieren mantenerlo en el olvido, bueno, yo creo que eso no es lo que corresponde, pero nosotros, las que sí lo mantenemos vivos, sí lo vamos a seguir difundiendo de la forma más correcta posible. Ok, se entiende, digamos. Vamos viendo cómo va avanzando todo esto, ¿eh? La gente cambia, las costumbres cambian, ¿no es cierto? Las temáticas cambian. Yo no sé cuál es el currículum, ¿no es cierto?, de los colegios y cuál es la intensidad del recuerdo de estas gestas heroicas, ¿eh? Yo no sé si han cambiado, si han variado respecto a años anteriores, no lo tengo claro, pero uno, por percepción, cree entender, ¿no es cierto?, que las cosas se han desdibujado un poquito, ¿no es cierto?, de que lo que antes era un orgullo patrio, digamos, ahora dista un poco, ¿eh?, de esa postura. Perdona el paréntesis que haga, pero yo me tengo la sensación de que actualmente en los colegios el día lunes ya no se entona la canción nacional. Y eso es un hecho bastante evidente. Yo me acuerdo que todos los lunes, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, en el año 2000, yo salí en el 2000, a lo mejor somos coetáneos, ¿sí? Y se cantaba la canción nacional. Sí. Y eso pues, permite mantener el espíritu de respeto a la patria, de respeto a nuestros emblemas nacionales, como es el himno nacional, de forma vigente. Hoy día, si eso no ocurre, yo creo que es algo que tenemos que rescatar. Incluso el tema de la educación cívica, porque la educación cívica, yo también fui alumno de ese tipo de clases, y hoy día eso sí que nos enseña, y eso tendría que ser reeditado porque permite conocer cómo son los principales elementos que hacen Chile, por ejemplo, las constituciones políticas. Oye, eso de se levantaba la bandera, no sé, se izaba, ¿no es cierto?, la bandera, el pabellón patrio, y a mí me daba lata, o sea, de repente me tocaba a mí y tenía que, con la canción nacional, y tenía que hacer coincidir que fuera subiendo y que cuando terminaba tan, tararán, tan, no termina así la canción nacional. Pero... No, claramente. Pero había que hacerlo coincidir efectivamente, o si no, hacerlo coincidir. Claro. Qué poco patriota, perdón. Entonces uno tenía que hacer coincidir y eso me ponía nervioso, digamos. Pero por lo menos veo que se siente orgulloso de haber izado el pabellón patrio. Eso sí. Ay. Oye, vamos a la encuesta. Oye, Kast subió, ¿ah? Sí, pero mira, Kaiser bajó. ¿Ah? Sí, pero hay que destacar que este fin de semana observamos dos tipos de encuestas, una a nivel local, que midió aquellas personas que están en una situación expectante a nivel de parlamentarios del Distrito 7, específicamente de diputados, en la que me tocó aparecer en esa encuesta. Y también tenemos la encuesta de los días domingos, que son varias, en que claramente señalas lo que tú dices, que hay una consolidación de la persona de José Antonio Kast en un segundo lugar, Johannes Kaiser con un leve retroceso, y también se mantiene vigente el posicionamiento de Evelyn Matei. Pero a mí también me llamó la atención lo que apareció el día sábado. Yo creo que es un fortalecimiento de las dos primeras figuras que aparecen en esa encuesta. Yo aparezco tercero, que es Jaime Baza por el Frente Amplio y Tomás de Rementería, pero considerando que Tomás de Rementería sí ha tenido una exposición mediática importante en las últimas semanas, precisamente por su paso desde la Cámara de Diputados al Senado, en reemplazo de la senadora Allende. Y en el caso mío es claramente que soy el mejor posicionado dentro de la derecha o la centro-derecha. Oiga, ¿dónde salió eso? Perdón, ese... Eso está publicado en el Mercurio de Valparaíso del día sábado, de una medición que ya es la segunda vez que se realiza, la segunda vez también que a mí me genera la expectación. Y claramente es un importante desafío. También ahí en esa encuesta observábamos también la presencia del ex carabinero Sebastián Zamora, y que también es un buen indicio de que esa persona, por todo lo que significó su exposición ante los tribunales de justicia, todo lo que significó haber sido incorrectamente condenado mediáticamente para luego ser absuelto por los tribunales de justicia, lo está llevando a tener una buena posición mediática. Él también aparece en esa encuesta y claramente es un buen indicio de que
bueno, igual me considero joven, a pesar de que usted me ha dicho lo contrario, No. pero en el caso mío o en el caso de Sebastián Zamora, que también es una persona súper joven, eso permite también ir renovando no solamente los nombres, sino que también la visión que se tiene sobre nuestra forma de hacer política, que debe estar más radicada en una forma concreta de solucionar problemas de la ciudad y poder llevar o acelerar los procesos legislativos para poder ir en beneficio de nuestra ciudadanía. Oye, ¿Lo encontró? sí, por aquí está. Oye, hay varios candidatos, ¿ah? Se pasó, ¿ah? Sí, son hartos candidatos que han sido medidos, y muchos incumbentes que están en ejercicio, y algunos que comenzamos recién a tomar posicionamiento en esa encuesta, tanto como el Sebastián Zamora como el caso mío, que no somos incumbentes, que no hemos tenido la exposición mediática que significa haber sido o ejercer el cargo de parlamentario durante los últimos 4 años. Oye, Y por eso también, claro, y por eso también resulta atractivo saber esos números. Yo ahí estoy tercero, catalogado dentro de esa misma encuesta como altamente competitivo, si bien es algo que determina la misma encuestadora. Creo que el hecho de no estar en el día a día mediáticamente, como sí lo ejercen los parlamentarios, creo que es un buen indicio. Llama la atención, sí, que el número 1 es Jaime Baza, quien tuvo una exposición mediática importante el año pasado a propósito de la primera convención, y que él fue el vicepresidente, que luego no fue aprobado el texto constitucional que ellos propusieron, pero que sí tiene ya una imagen consolidada, porque la segunda encuesta que veo en esta materia, o tercera creo, que tiene el primer lugar. Sí, estaba viendo por acá. Oye, bueno, interesante esto de la encuesta. ¿Te deja conforme? ¿Te deja nervioso? ¿Cambias un poco a mí, la más estrategia? que... Sí, mira, si al final las encuestas siguen siendo el fiel reflejo de un determinado momento, hay que ver también cómo es la metodología, ver dónde se está encuestando, cuáles son las personas que están respondiendo, y eso todo hay que analizarlo. También efectivamente sirve para elaborar estrategias, y no para saltar de alegría, muy por el contrario. Lo que uno tiene que hacer es mirarlo con objetividad, saber de qué es el reflejo de un momento y saber de cómo uno empieza a trabajar de aquí en adelante para poder poner los énfasis o las estrategias de campaña cuando se inicia la campaña, porque al final la campaña parte después de agosto o después que se hayan inscrito las candidaturas. Entonces, para saber en qué momento o en qué lugares o en cuáles son los temas que uno tiene que poner mayor estrategia para poder ir a convencer a los porteños, a los viñamarinos, a los concoínos y a las personas que forman parte del Distrito 7 para poder decirles que esta es la mejor opción. Ahora, sí está claro que a partir de esa encuesta el Partido Republicano se va consolidando como una opción súper válida, porque según esos números estaría por lo menos obteniendo 2 diputados, y eso actualmente tiene 1. Eso significa que estaría aumentando en su representatividad. Ok, oye, la encuesta que hacíamos mención, alusión ahí a la Academia, ¿no es cierto? Que lo posiciona a José Antonio Kast en tercer lugar. También trae otras materias, digamos, por el tema de la Comisión de la Paz del Sur, el tema territorial, que mañana se entrega el informe de esta comisión al presidente. 35% escuchó sobre esta Comisión de Paz y su objetivo de dar salida al conflicto mapuche en la macrozona sur. 43% cree que esta instancia aportará poco o nada a la resolución de esta histórica problemática. 61% está de acuerdo con que se repare y compense a las víctimas de violencia, 61% con que se reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios, mientras que el 64% está en desacuerdo con que se reconozca el principio de autogobierno mapuche y el 51% con lo que se fije un tope máximo de $4.000 millones para destinar a la devolución de tierra. Este es un tema que, claro, que está como acotado, básicamente por razones geográficas al extremo sur o al contexto de la zona sur, de la macrozona, pero que también en este sondeo advierte que hay conocimiento, pero no tanto del tema. Sabemos que hay problemas, que hay atentados, que hay problemas políticos que no se han resuelto en mucho tiempo, digamos, desde siempre. Pero la comunidad en términos concretos, ¿tú crees que está al tanto de qué es lo que se está buscando, qué es lo que se está persiguiendo? Si es solamente territorial, porque aquí hay bandas organizadas que también están con otros fines de por medio.
¿Cuál es tu idea de eso, Rafael? Mira, efectivamente es un tema que está radicado en la novena región, pero no podemos por ello dejar de estar muy preocupados porque es una situación de extrema gravedad. Lo que hay ahí es terrorismo y es insólito o imposible de aceptar el hecho de que estos grupos, estas organizaciones que son terroristas, que han matado gente, que han bajo un eslogan territorial y de los pueblos indígenas o que forman parte de ahí del territorio, hayan generado este grado de delitos de alta connotación pública. Eso es algo que se tiene que solucionar. En principio, a mí este acuerdo que se ha alcanzado no me satisface en lo mínimo, que es poder erradicar esa actitud de terrorismo, de delincuencia, de violencia, de personas que han sufrido esos actos y que son víctimas. Me parece bien de que se puedan destinar recursos para el tema de poder regularizar los territorios que están allí señalados. Pero eso también yo creo que no es el principal o el tema prioritario. El tema prioritario es poder erradicar la violencia que hay en ese sector, porque no solamente están afectando a las personas que son por años residentes del lugar, sino a todas aquellas personas que desean transitar. ¿Quiénes son, por ejemplo, las personas que han sido también víctimas a propósito del transporte, que tienen que cruzar por esos lugares y tienen que ser víctimas de este tipo de actos terroristas? ¿Qué ha pasado con carabineros de Chile que han tenido que estar cerca del lugar y que han muerto por culpa de estas acciones violentas por parte de estos grupos terroristas? Esas personas tienen que ser de una manera erradicados. Y este acuerdo que se ha materializado, que se va a presentar en los próximos días, no aborda ese problema. Entonces, si no aborda el tema más importante, que es el de erradicar la violencia, el de erradicar el terrorismo que está ocurriendo en esos sectores, difícilmente podemos estar o entrar a analizar el resto del contenido. Y yo creo que tenía una oportunidad adecuada para poder salir de esta materia, pero también requiere una convicción y una voluntad decidida por parte del gobierno de poder erradicarlo. Pero cuando observamos de que los grupos más violentos obedecen a una ideología de extrema izquierda y que utilizan argumentos de los pueblos indígenas, claramente el gobierno actual no va a tener la misma firmeza, no va a tener la misma convicción de poder enfrentarlo. Yo creo que es un paso que se ha dado, pero es un paso insuficiente. Ok, algo que nos quede pendiente que quiera traer a colación. Mira, solamente a propósito del tema de la reconstrucción, a propósito del mega incendio que aconteció hace más de un año, observamos índices de desempeño bastante negativos, hay muy pocas viviendas reconstruidas, hay por el contrario personas que se ha hecho noticia de que tienen unas remuneraciones y unos costos importantes a nivel mensual, que son el equipo de trabajo encargado de generar los planes de reconstrucción. Es decir, observamos personas que se enriquecen a propósito de esto, y las personas que necesitan la ayuda directa por parte del Estado siguen esperando, siguen observando. Y muy por el contrario, ya también observábamos en la editorial del Mercurio de Valparaíso de que existe un análisis de cuántas personas han tenido que son víctimas del incendio, han tenido que reconstruir con sus propios medios, sí, y han tenido que hacer el trabajo que no ha hecho el Estado. El Estado, lamentablemente, está llegando tarde, ha fracasado y solo ha servido para que operadores políticos se terminen beneficiando personalmente y no den cumplimiento a lo que tienen que hacer, que es darle asistencia a las víctimas del incendio. Don Rafael González Camus, abogado, magíster en Derecho Privado, político porteño, Partido Republicano, cuyo Instagram es rgonzalezcamus. Le agradezco mucho estos minutos, esta conversa desde su casa, señor. Que esté muy bien. Muy amable, pues. Nos vemos el próximo lunes. Que estén desde el tour. ¿Ah? Eso, desde el tour. Ya, cuídate, que estés muy bien. Chao, gracias. Me quedo por acá, cerrando ya prácticamente este bloque. Ahí vamos a sacar a nuestro amigo. Eso. Que se recupere, obviamente, y a todos los que están enfermitos, a todos los que están ahí con alguna complicación de salud, tirar para arriba, a veces uno se deprime, uno como que decae, las fuerzas como que no. Oye, ¿se vacunó a propósito? ¿Se está dentro del grupo de riesgo? Siempre hay que estar protegido con la vacuna, principalmente de la influenza y de otras, ¿no es cierto?, que pudiesen estar en algún momento complicándonos cuando nos enfermamos.